sumamente gratificante para mí darte la bienvenida a este espacio sobre terapia Gestalt con perspectiva de campo. Yo soy Dani Mora, quien te ha venido acompañando en este proyecto, y hoy traigo una nueva entrevista que lleva por título Trastornos de personalidad y aproximación gestáltica a las dimensiones paranoide y esquizotípica. En esta oportunidad nos va a estar acompañando desde Colombia Luis Javier Tobón Restrepo. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, es psicólogo y especialista en pedagogía, es doctor en psicología, investigación en psicología existencial y psicología positiva. Centra su trabajo profesional en la docencia, investigación y en la intervención psicológica. Es docente universitario en áreas de clínica, psicopatología, teorías de la personalidad, epistemología, psicología educativa, psicología de la comunicación e intervenciones psicoterapéuticas, humanistas y existenciales. Investigaciones actuales en psicología clínica y clínica fenomenológica. Además, es miembro ALPE. Hoy los recibimos para que podamos debatir y discutir alrededor de los trastornos de personalidad y hacer unas puntualizaciones sobre estas experiencias de sufrimiento que están enmarcadas en el grupo A. Así que, como siempre, disfruta muchísimo de este encuentro. Luis Javier Tobón, qué bueno tenerte en este espacio. Bueno, primero déjame saber cómo estás. Muy bien, Dani, muchas gracias. Honrado, desde luego, y retado por lo que imagino debo dar o espero dar también. Es un reto que me pongo y que proyecto, pero en general dentro de lo tolerable. Muy bien. ¿Tú cómo vas, Dani? Bien, bien, todo tranquilo, con ganas de cuestionar, preguntar, debatir o todo lo que pueda surgir acá, porque finalmente es una construcción conjunta y como siempre digo, nada está completamente formulado y terminado, todo queda abierto para seguir construyéndose, ¿no? Entonces tú haces una propuesta aquí frente a lo que vamos a empezar a hablar, que es los trastornos de personalidad como algo amplio y empezar a hacer una aproximación gestáltica a las dimensiones paranoide y esquizotípica, es decir, al grupo A. ¿Sí? Entonces, bueno, para comenzar, ¿qué entendemos por un trastorno de personalidad desde la psicología clínica? Todavía como algo amplio, ¿no? Bueno, entenderás que este fenómeno, digamos, de los trastornos ha tenido una evolución, como para decir que entendemos hoy. Digo, hago esta aclaración, ¿por qué? Porque dice, no, pero es que el manual dice esto y otro libro dice esto. ¿Qué entendemos grosso modo por trastorno? Considerando criterios de clasificación o considerando descripciones de funcionamiento. En lo referente a la personalidad, básicamente sugiere un patrón, un modo de estar en el mundo, un proceder, un pensar y un relacionarse, unas acciones, digamos, socioafectivas que parecen alejarse o distanciarse, me gusta mucho esta palabra, acusadamente de las expectativas sociales. Porque parece que cuando hablamos de trastorno de personalidad, entramos frontalmente al escenario de lo relacional. ¿Por qué? Porque pareciera que en mi intimidad, digo, sin con quién compararme, un individuo sin una referencia colectiva no tendría ningún trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque las formas en que interactúa no interfieren con una expectativa social. Luego, sus formas de pensar tampoco podrían contrastarse con un referente normativo y luego su identidad tampoco tendría un background frente a la cual sobresalir. Entonces, cuando agrego comportamiento acusadamente alejado de las expectativas sociales, pero también unos patrones de unas dimensiones muy inflexibles, una cognición muy inflexible, poco susceptible a cambio ante la evidencia, unos afectos muy esquematizados, poco variables, digamos, o dispuestos a la creación o a lo ejecutivamente redirigido y una alteración de la identidad. Porque hay algo cuando hablamos de trastornos de la personalidad versus otros trastornos mentales o en contraste con otros trastornos, y es que está en juego fuertemente la identidad, es decir, los procesos yoicos, aquellos contenidos con los cuales yo me identifico, aquellas referencias de elaboración propia o de recepción externa, digamos, de imposición, que sugieren un modo de ser.
Entonces, claro, cuando yo compro un modo de ser o cuando me imponen un modo de ser y esas formas de estar siendo generan malestar subjetivo, en el caso, por ejemplo, de los del grupo C, o un gran malestar externo, como en el caso de los grupos B, o por ejemplo, una aparente sintonía del malestar, como en el grupo A, digo aparente porque sí hay malestar subjetivo, entonces la identidad, el yo, también se ve demandado. Hay insatisfacción con lo que creo estar siendo y hay una aparente necesidad de reencauzarlo, reorganizar. Recapitulando, diría entonces que los trastornos de personalidad tienen que ver con estas formas de estar en el mundo, comportamentalmente, cognitivamente, emocionalmente, relacionalmente, incluso estructuralmente, desde unos funcionamientos biológicos desencadenados que no le permiten a la persona que tiene este padecimiento estar satisfecho con su yo, ¿ves? Fluir armónicamente con su ambiente y proyectar, digamos, libremente sus metas. ¿M? Porque en el trastorno de personalidad hay una experiencia de coacción exógena. Es como que esto me ocurre y aunque yo quisiera que no me ocurriera, no deja de ocurrir. Luego entonces, ¿por qué pasa a ser trastorno de personalidad y no cualquier otro tipo de trastorno mental? Y es porque también conversa con que este patrón de comportamiento no es transversal, tiende históricamente a ser longitudinal. Es decir, ya empieza a aparecer en los primeros años de la adolescencia, pues en las primeras etapas de la adolescencia, y a consolidarse, insisto, inflexiblemente, con un nivel de rigidez que poco cede a las demandas ambientales y que en la adultez parece ya estar socavado por el efecto del condicionamiento, del patrón, del estereotipo o del nivel de funcionalidad alcanzado. Porque aquí hay un elemento bonito también en el trastorno de personalidad. Parece ser muchas veces un tipo de trastorno mental que se ha esquematizado en el tiempo, pero justo porque se ha esquematizado en el tiempo, la persona históricamente se ha ido haciendo funcional con su sintomatología, con su padecimiento, porque como no es súbito, sino que va teniendo una progresión aparente, claro, aquello que me hace padecer no demanda mis recursos de afrontamiento todos de una vez, sino que es congruente y consecuente con mis etapas del desarrollo, con mis contextos, con las demandas ambientales y con lo que yo mismo voy consolidando en mi identidad. Entonces, como que en el trastorno de personalidad tengo tiempo, comillas, tiempo, de irme apropiando de estrategias de afrontamiento, de maneras de resolver aquello que me hace sufrir. Por eso parece algunas veces en algunas descripciones de manuales que los trastornos de personalidad podrían ser la versión extendida, pero atenuada en intensidad de otros trastornos mentales, como es el caso, por ejemplo, trastorno esquizofrénico, una estructura mucho más intensa, mucho más demandante, versus trastorno de personalidad esquizotípica. ¿Mm? Entonces, es importante ahí calcular Mm, entonces asuntos de funcionalidad social, de demandas o expectativas culturales, de malestar subjetivo, de identidad y de historicidad, cronicidad o evolución. Estos mismos criterios, si los asociamos a un trastorno mental, desde luego, no siempre la identidad está en juego, no siempre hay una evolución histórica del trastorno, no siempre se corresponde con expectativas sociales no respondidas y no siempre hay malestar subjetivo. ¿Mm? entiendo. Ahora, vienes nombrando algunos asuntos que lo que tradicionalmente conocemos, se habla de estos grupos A, B y C, ¿no? ¿Cómo surge esta clasificación y qué intentan describir estos grupos? Bueno, el surgimiento es algo mucho que me puede demorar más en eso. Claro, podríamos remontarnos pues a las célebres historias hipocráticas de Galeno, de Arnau de Villalona, de Tomás de Aquino, de Esquirol, de Pinel,
y llegar hasta las clasificaciones actuales de Cattell, de Eysenck, de Costa y Macri, en tanto descripciones de la personalidad. Pero digámoslo, voy a tratar de decirlo brevemente, en el análisis fenomenológico, digo análisis fenomenológico es en la observación de la fenomenología psiquiátrica que parece que empezaron a ver los médicos o los cuidadores, y estoy hablando, digamos, de antes de Cristo, ¿no? Que parece que habían una serie de formas de ser de las personas premórbidas. ¿A qué le llamó lo premórbido? A aquello que antecede a la enfermedad. Entonces empezaron a darse cuenta, estoy hablando de Hipócrates concretamente, que las personas funcionan, se comportan, aparecen de ciertas maneras diferenciadas y que curiosamente eso no es un problema, pero ese modo de ser histórico sí es correlacionable con la enfermedad. Volvamos, es una observación de los médicos, les interesa la enfermedad, pero al buscar causas de la enfermedad quisieron encontrar qué le antecede estructuralmente. Y al mirar una estructura premórbida se encontraron con los llamados temperamentos, es decir, estos comportamientos que por fuente del humor, por fuente de las influencias de los planetas, de los líquidos o más actualmente de ciertas estructuras nerviosas, parece que se consolidan estos modos de estar en el mundo y pueden favorecer el desarrollo de las enfermedades. Entonces, inicialmente la fenomenología psiquiátrica o estas observaciones de lo que está premórbido a la enfermedad sirvió como elemento incitador para tratar de comprender cómo es que un organismo se comporta o aparece diferente a otro en razón de la salud. Sin embargo, en el curso del tiempo, digamos desde la antigüedad hasta la modernidad, pues muchas fueron las teorías. ¿Qué pasó? Entrado el siglo XX, apareció este nuevo discurso que se llamó el análisis factorial. Con el análisis factorial empezamos a tratar de agrupar descripciones como colérico, flemático, sanguíneo, melancólico, introvertido, extrovertido, perverso, paranoico, neurótico y toda una serie de descriptores. Lo que trató de hacer la ciencia psicológica, psicométrica fue cómo reducir el nivel de variabilidad o de especulación semántica que traen las palabras con las que yo me refiero a una persona en su modo de ser para poder tratar de aprender más objetivamente y con ello clasificar más concretamente esos modos de ser. Entonces aparecen de las teorías de los humores hipocráticas, pasando por las especulaciones filosóficas de la influencia de los elementos, de los dioses y de los conocimientos en mi comportamiento, hasta darnos cuenta que el ser humano tiene una serie de diversidades comportamentales asociadas a fuentes temperamentales genéticas y a factores caracteriológicos contextuales, y que en esas interacciones de estos componentes de la personalidad pueden aparecer centenares. Gordon Allport logró describir hasta cerca de 4.000 cualidades diferentes con sus respectivos matices para describir personalidades, hasta que llegó una figura tan importante como Raimundo Cattell, que lo conocemos por su 16 PF, los 16 factores de personalidad, luego los 5 grandes, que ya no son 16 sino 5, para decirnos, miren, si queremos entender cómo funcionan las personas y queremos describir más acertadamente su modo de estar en el mundo, tenemos que eludir especulaciones filosóficas, validar interpretaciones teológicas, consolidar descripciones psicológicas y crear clasificaciones. ¿Para qué? No para crear cárceles, digamos, psicológicas, sino para hacernos más eficientes a la hora de crear condiciones sociales. Entonces, hay surgimientos históricos, conceptuales, metodológicos, pero déjame resumir en este sentido la necesidad de clasificar la personalidad. Pasa primero por una necesidad humana de
aprehender el mundo y predecir su funcionamiento, pero luego psicotécnicamente para lograr establecer correlaciones o comorbilidades entre padecimientos concretos y estructuras de funcionamiento personales o históricas. Y con ello predecir posibilidades de recuperación o posibilidades, digamos, del éxito de una intervención. El tipo de clasificación que aparece, el A, el B o el C, tendrá que ver con la dimensión más afectada en ese tipo de funcionamiento. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que en los llamados del grupo A, que estos grupos, valga la aclaración, empiezan a desaparecer en las descripciones dimensionales. El DSM-5 ya pone en cuestión la clasificación clásica de los grupos y le da lugar a lo dimensional, y definitivamente el CIE-11 también da una apuesta frontal a disipar los 9 o 11 o tantos trastornos que se puedan clasificar para hablar simplemente de una alteración de la personalidad leve, moderada o grave, con unos síntomas dominantes, desde luego, con unos estilos de funcionamiento, digamos, más fortalecidos o incisivos, pero esas clasificaciones empiezan a disiparse. ¿Por qué? Porque hay muchos factores o muchos rasgos que se comparten entre unos y otros, los del A con el B, los del C con el A y así sucesivamente. Entonces, digamos que, por ejemplo, los del grupo A se van a reconocer por la dimensión cognitiva, es decir, por el modo de pensar. Entonces, los del grupo A tienden a pensar diferente a los otros grupos. Entonces, por ejemplo, está el esquizoide, el paranoide, el esquizotípico. Piensan. Cuando digo piensan, no es que se proponen pensar, no. Sus patrones cognitivos, sus estructuras, sus esquemas, sus contenidos, aquellos elementos a los que recurre intuitiva, instintiva, automática y urgentemente el organismo para hacerse un lugar en el mundo, tiene que ver con significados, contenidos, ideas, sí, representaciones. Mientras que los del grupo B no tienen que ver tanto con la dimensión cognitiva, tienen que ver más con la dimensión socioafectiva. ¿Cómo me relaciono yo con el otro? En el grupo A están cómo pienso yo el mundo. En el grupo B están cómo me relaciono yo con el mundo. Desde luego, les atraviesa una manera de pensar, pero el efecto mayor no está en el significado, está en el vínculo. Entonces, claro, ya no es el pensamiento esquizotípico, paranoide o esquizoide, está el comportamiento antisocial, histriónico, límite o narcisista. Pues claro, mira que los primeros, los del grupo A, los suelen conocer en algún manual, en alguna clasificación, como raros y excéntricos. Raros y excéntricos, ¿por qué? Porque su manera de pensar, pues, desencadena un comportamiento bastante diferente, suficientemente diferente como para que en el contexto social se pueda pensar, hombre, con estos hay que tener cierto cuidado y cierto acompañamiento porque de pronto el paranoide termina agrediéndome en una crisis persecutoria, o de pronto el esquizoide termina prendiéndome en llamas para prepararme para la terminación del mundo, y de pronto el esquizoide es tan indiferente que es piloto de un avión y decide, por indiferencia, no llegar a su destino y apagar los motores en el aire. Entonces, a ver, manera de pensar, pero en el grupo B tenemos ese comportamiento. El narcisista perdón, empecemos de la mayor consecuencia hostil a la menor. El antisocial, parece que su efecto tiene que ver con el daño agresivo, violento, hostil, delincuencial o antinormativo o ilegal sobre la vida del otro. Y si empezamos a desescalar, podríamos poner al narcisista, porque el narcisista tiene una forma de demandar la atención con un grado de violencia, diferente al histriónico, que demanda la atención, pero si no se la dan, se va para otro lado, no la impone, no busca un esclavo, un servil al cual decirle, hey, atiéndeme o si no, sufrirá las consecuencias. Podría seguirle el límite, no porque sea una persona mala ontológicamente, un delincuente consumado,
sino porque en esas crisis afectivas de desregulación emocional puede agredir al otro, puede ir en contra de los límites de la frontera del otro y en última instancia uno podría ver al histriónico, ¿ves? Porque si bien el histriónico tiene sus formas de demandarle al otro, seduce, atrae y hasta manipula, ¿m? Los manuales de clasificación han visto con cierta ingenuidad al histriónico. ¿Por qué? Porque como que no es consciente, porque no tiene un pensamiento abstracto del nivel de maleficencia que hay en sus actos, pero el efecto sí es absorber la individualidad del otro. Grupo A, también grupo A, más con la cognición, aunque con un efecto social. Grupo B, más con la conducta en una dimensión directamente psicoafectiva o psicosocial. Y en el grupo C, estas personas parece que no le hacen daño a nadie, porque están marcados, si los A son raros y excéntricos, y los B son dramáticos y erráticos. Es decir, su comportamiento tiende a ser errático, ¿no? Hay equívocos en su proceder. Los del grupo B son ansiosos y evitativos. Les diríamos, su sistema nervioso, todas sus formas predictivas, anticipatorias y sus significados, porque aquí volvamos a la cognición de la ansiedad. Lo que piensan del mundo o lo que piensan del futuro de sí mismos les lleva o a sobredimensionar el mundo o a subvalorarse a sí mismos. ¿Ves? O a intentar predecir el control de lo que son las relaciones y el mundo. Entonces, grupo A, cognición, grupo B, lo social, grupo C tiene que ver más con las funciones orgánicas que se activan por las representaciones del mundo y de sí mismo. Y en estos ansiosos y evitativos, TOC o el anancástico, que lo llamaron en otra clasificación mucho más antigua, el obsesivo compulsivo, el evitativo, el dependiente, no necesariamente le quieren hacer daño al otro y no necesariamente piensan por fuera de la intersubjetividad. Pero sí habría que cuestionar algo. Un autor que escribió un libro, Confesiones de un psicópata, dice, todos tenemos sed de sangre, psicópatas y dependientes. Pero ¿por qué los dependientes? ¿Por qué? Y él dice, porque el dependiente hace todo lo posible para evitar el abandono. ¿Ves? Es más, simula, es más, se sacrifica. ¿Qué hay ahí a la final? Intenta manipularte para quedarse con tu vida para él. ¿Y qué hace el psicópata? Exactamente lo mismo para quedarse con tu vida para él. Para cerrar todo esto, entonces, Dani, claro, en estos grupos lo que podemos ver es una necesidad de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud por organizar el funcionamiento del mundo y con ello de las personas, poder predecir factores, digamos, hostiles, negativos o maleficentes para el funcionamiento social, y por ello es que el criterio de alejarme acusadamente las expectativas sociales está marcado en todos los trastornos de personalidad. Cuando tú funcionas socialmente, es decir, cuando la masa te valida tu comportamiento, puedes ser esquizotípico y no hay mayor problema contigo. Me saco una costilla, me quito un ojo, me arranco una mano, me pongo un vestido que no es el culturalmente validado, pero tengo dinero y me llamo cantante y tengo una masa que me sigue, ¿ves? Puedo ser un Marilyn Manson y simplemente soy extrovertido, histriónico, excéntrico. No soy esquizotípico, soy excéntrico. Pero si no tengo el dinero, el estatus, la fama y el apoyo social, puede que sí sea un pobre loquito que no sabe qué hacer con su vida. Entonces el criterio social es muy importante en los trastornos de personalidad y estas clasificaciones tienen que ver con por qué dimensión entra la afectación del criterio social. Los del A porque piensan diferente a la sociedad, los del B porque agreden la sociedad, los del C porque demandan un modo de funcionamiento social
que no puede ser reducido. Es decir, los dependientes necesitan a los otros para sí, los evitativos se alejan de los otros con ese temor marcado, los obsesivos quieren controlar el mundo y con ello las relaciones. Eh, los ansiosos, pues, obviamente, Mm, eh, intentan hacerse a una forma de ser del mundo que está fuera de su alcance. Entonces, lo relacional en los trastornos de personalidad es una dimensión transversal y el claro. contenido biológico ansioso en el C, prosocial en el B o cognitivo en el A es lo que podría marcar un poco la diferenciación de cada grupo. Claro, Luis Javier, todo esto mirándolo desde lo extrínseco, los manuales Sí. diagnósticos y demás. Ahora, ¿cómo podemos hacer una relectura de todas estas categorías, de todos estos grupos, desde la mirada gestáltica? Y bueno, ahí la pregunta es mucho más retante, desde luego. ¿Por qué? Porque, claro, si manejamos, o me permito yo tener una lectura de la Gestalt como poco parcial, poco estructuralista, poco determinista, poco interesada en reduccionismos, poco amiga de las clasificaciones definitivas, pues hablar de trastornos de personalidad desde una mirada gestáltica podría llegar a ser un oxímoron, ¿no? Podría decir trastorno de personalidad cuando pienso que mi manera de estar en el mundo es un ajuste circunstancial que emerge espontáneo en el momento en que ocurre y que tiende a disiparse cuando se reorganiza el campo. Entonces, presumir o tratar de darle lugar a trastornos desde una mirada gestáltica me puede hablar de una Gestalt un poco más ansiosa, digamos, una Gestalt que quiere darle orden, clasificación y definición, seguramente a comportamientos que se pueden llegar a clasificar, pero que no es obligatorio caer en esa clasificación. Por eso los manuales modernos hacen una lectura más dimensional que categórica. No gustan tanto ya de la clasificación entre el A, B y el C, 3 acá, 4 acá, 3 acá, sino que gustan más de mirar que el comportamiento humano, de cara a su diversidad y en razón de su multicausalidad, puede fluir, fluctuar y aparecer en determinado momento, en determinadas circunstancias, según determinadas necesidades, de una u otra manera. Entonces me gusta ver la Gestalt como un paradigma desde el cual puedo liberarme de la necesidad de clasificación, no porque los efectos del tal trastorno no sean contrastables, sino porque, como lo comprendemos, muchas veces los diagnósticos preestablecidos, antes que darnos posibilidad comprensiva, lo que hacen es obligarnos a delimitar dicha comprensión posible. Visto así, un diagnóstico o una categoría para nombrar un trastorno de personalidad desde una mirada gestáltica no podría sino tener el carácter de temporalidad, transitoriedad y punto de referencia. Lo que dicen los autores como el mapa para saber dónde estoy ubicado. Pero de ahí para allá, mañana, digo mañana metafóricamente, otras demandas, otros recursos, otras condiciones orgánicas, otros significados, otras excitaciones, ¿ves? Y otros modos emergentes en el contacto podrían hacer aparecer no una configuración definitiva, sino una emergencia de una función de personalidad necesaria en ese momento. Y mira que pongo ya la palabra función para decir que cuando hablamos de personalidad en cierta lógica gestáltica, no estamos hablando de una estructura histórica que traigo almacenada, sino de una organización circunstancial que resuelve algo en un determinado momento. Entonces, bueno, dándole lugar a una perspectiva de trastornos de personalidad desde una mirada gestáltica, diríamos, un trastorno de personalidad es una forma, guión función, en que el organismo puede aparecer en determinado momento según factores excitatorios en la relación con el ambiente y en consideración de los recursos con que cuenta en el campo extendido para poder establecer ese tipo de contacto. Entiendo, Luis.
Ahora, a lo largo de las entrevistas, más adelante vamos a ver todos los grupos. Hoy quiero que hagamos algunas puntualizaciones sobre la dimensión paranoide y esquizotípica, ¿va? Entonces, comencemos con la dimensión paranoide. ¿Qué tipo de sufrimiento vive una persona con una organización paranoide? Ya todo esto desde una mirada más intrínseca, por supuesto, luego de haber visto toda esta introducción magistral que has hecho. Magistral sinónimo de extensa. Eh, a ver, en clave, digamos, más intrínseca, si entendemos que en el grupo A hay unas cogniciones, unas formas de pensar, unos significados, unos contenidos, unas representaciones sobre el mundo y sobre mí, entonces, ¿de dónde vendría el sufrimiento? El sufrimiento, digámoslo, por lo pronto, subjetivo, por lo pronto. ¿O de dónde viene la afectación de la relación? De que aquellos significados, representaciones, sentidos de los que dispongo para entrar en contacto con mi ambiente no logran satisfacer las demandas. Son insuficientes. Hay una carencia. Hay algo que no termina de cerrar, de ajustar o de poder ser asimilado suficientemente de cara a la maduración o al bienestar o al equilibrio. Hay algo que en la relación no basta. No basta con cómo me miras, no basta con lo que me dices, pero a ti tampoco te basta con cómo yo estoy, con cómo te miro, con cómo te digo. Entonces en la paranoia hay una experiencia de insuficiencia, de existencia, entiéndase, de capacidad orgánica, de respuesta cognitiva, de afecto posible y bien recibido. Cuando el paranoide, que no es paranoide ontológicamente, cuando la persona solo encuentra en las elaboraciones paranoide la forma de establecer la relación, es porque previamente ha vivenciado una carencia. Y esa carencia, en lugar de reconocerla como co-construida, como efecto de la relación, presume egóticamente o egocéntricamente, como en el niño, que es a él a quien le corresponde ajustar con ese contenido. Y pueden aparecer dos tipos de delirio allí. Creer que lo tengo, ¿ves? Y me lo quieren quitar, y por eso tengo que huir, o creer que no lo tengo y por no tenerlo soy objeto de amenaza. Es decir, me persiguen. ¿Pero por qué me van a perseguir si no soy importante? Justo por eso. ¿Es? Porque no aporto, no soy bueno a lo que se espera de mí. No lo tengo. Y en ese sentido, entonces, desde una perspectiva intrínseca, la paranoia sería el resultado o esa forma de funcionar cuando no están los recursos, digamos, los psicosociales o afectivos suficientes como para que entre los que estamos en el campo experimentemos suficiencia. Te voy a decir, la paranoia sería una experiencia de insuficiencia. ¿De qué? De recurso para estar con el otro que sobredimensiono imaginariamente y en razón del cual me subvaloro. ¿eh? Y entonces, en esas carencias de significado artificiales, tiene que aparecer sensorialmente, orgánicamente la huida. Pero para justificar la huida, tiene que estructurarse una serie de pensamientos paranoides. Entonces, pueden ser bizarros, digamos, completamente improbables o normales. Como que me está persiguiendo el FBI o me están persiguiendo los grupos de seguridad ciudadana colombiana. ¿Quién es más probable que me persiga? Los grupos de seguridad de convivencia ciudadana en Colombia, porque creo que están más a la mano. ¿no? Ahora, con esta elaboración que vamos a llamar delirante, es decir, unas ideas fijas que entran a cubrir esa carencia de significado, lo que hago es tratar de reparar aquello o de autojustificar lo que no encuentro allá, que es seguridad. Cuando no encuentro seguridad en la relación,
pues entonces se excita mi insuficiencia y aparece el mecanismo de huida. O no encuentro seguridad en cómo me percibo y esa autodevaluación incrementa la falta de significado con el cual podría establecer una relación saludable y nutritiva y entonces empiezo a evaluar. Entonces está la paranoia persecutoria como temática delirante, pero también está una paranoia megalomaníaca que invita también a la persecución porque puede ser objeto de que te quiten eso que tú tienes. La paranoia es el efecto de tratar de cubrir de significados aquella situación donde no se encontró un significado protector, seguro, acogedor. Entonces lo que se configura es la huida. ¿Y esa huida por qué? Porque es lo sensoriomotor en juego, es decir, es todo el organismo diciendo, ok, aquí estoy en peligro y el otro no me cuida, yo tampoco tengo, huyamos y escondámonos. Pero ¿cómo justificamos esa conducta? Con un delirio concreto, es decir, con un pensamiento que justifique esa conducta. Digo algo ahí, a ver, Sí, sí, cómo sí, cae. frente a la experiencia de no apoyo del entorno, entiendo que aparece una carencia y frente a esa carencia la única producción o ajuste creativo en un momento que hizo ese organismo fue la elaboración y creación de una idea delirante que finalmente lo cuida ante la Sí, ausencia. ¿Sí? que, Empieza a aparecer el significado de aquello que no hubo. Entonces, esta relectura de alguna manera nos ayuda a acercarnos muchísimo a cómo comprender la experiencia de una persona que organiza su vida de forma paranoide, ¿no? la paranoia es una elaboración de significado alterno que intenta reparar aquella experiencia de amenaza. Porque lo que hace el paranoide es, ¿por qué el mundo va en un ritmo y yo en otro? Ah, porque yo tengo algo malo y el mundo me quiere corregir sobre eso que yo tengo mal. Por eso hay una experiencia, desde luego, emergente de la relación, pero encarnada en el organismo. ¿Ves? Es una experiencia de insuficiencia. Desde luego, si vamos a mirar dónde estaba la insuficiencia, de la ambigüedad del entorno, que no tuvo suficiente claridad, lucidez, contraste, brillo, intensidad, como para hacer claras sus demandas y obviamente de las distorsiones que yo puedo asignarle a aquella relación ambigua. Y entonces cuando es ambigua no es protectora, no es cuidadosa. Entonces la paranoia es ese conocimiento alterno para tratar de justificar. Entonces ante esa falta de claridad, intensidad, brillo, armonía, nitidez o recursos suficientes para los dos beber del entorno, pues se organiza una función, insisto, transitoria y temporal, en el mejor de los casos, para reparar. Cuando ya ese sufrimiento, que es la fractura de la relación satisfactoria, se organiza, pues entonces, ¿cómo acompaño al paranoide? Obviamente disponiendo la seguridad, la acogida, el cuidado, el tacto, la no amenaza percibida. Y eso lo puedo hacer a partir de mis formas ya más actitudinales o socioafectivas de estar con el otro, para que esa relación no tenga que venir a ser rellenada o reajustada con unos significados que si bien son ansiosos, pues son ajustadores. Es decir, resuelven el momento. Ujú. Y fue tan sostenido en el tiempo que quedó como un síntoma ya muy fijado, ¿no? Y ya las teorías del desarrollo, me gusta remitirme un poco a Españolo, que ya pues viene a traernos lo que Roger planteaba hace mucho tiempo y los dinámicos también hace mucho tiempo y los evolutivos hace mucho más tiempo, y es que el marco conceptual de referencia o las fuentes informacionales o las experiencias tempranas, cuando se sostienen, no que yo las guardo, sino que la relación se sostiene amenazante, vulneradora, victimizadora y agresiva, pues, ¿qué va a tener a la mano este organismo sino siempre la necesidad de ajustarse de esa manera defensiva? Entonces, claro, si el niño recibió la idea de usted no sirve para nada
y usted no merece nada y usted es malo, no que esa frase lo traumatice, pues como que le quede una estructura patológica fijada en su sistema nervioso, pero la nueva relación va a ser pronosticada como la que me pide corregir lo que no tenía en la relación anterior. Y cuando esa nueva relación efectivamente descalifica también esa forma mía de ser allí, pues entonces el recurso que tengo para ajustar eso es nuevamente la idea paranoia. No es sino Ujú. hasta que voy acumulando experiencias relacionales que, en lugar de ser cogniciones delirantes, pasan a ser experiencias afectivas concretas. Es decir, no es que creo que el otro me hace daño, sino que vivo el bienestar con el otro. Esa nueva experiencia relacional alimenta entonces los insumos del campo y, desde luego, el ground del organismo para poder echar mano de una nueva forma de ajuste. Claro, qué duro porque pienso en esto y veo que la persona sufre muchísimo porque finalmente tiene que organizar sus vínculos con mucha cautela, con mucho temor, con mucho miedo a que se cumpla la fantasía de ser atacado o de tener que huir. Y por supuesto, con todo esto hay una defensa que tiene que ver con mucho control. No puede soltar el control porque si lo suelta, ¿qué pasa cuando suelte ese control? Entonces, obviamente, desde ese lugar nos va a llegar el paciente a la práctica clínica, si es que llega, porque generalmente son pacientes que no llegan a la práctica clínica privada. Es que finalmente comprueba una y otra vez que el mundo es peligroso para él, por lo cual no hay cabida y no hay un mundo que le pueda brindar una contención necesaria. Y por eso siempre va con la desconfianza de frente. No hay otra forma de existir más que con la desconfianza. Ahora bien, ¿cuál sería la belleza de esta dimensión? Lo que pone en evidencia este ajuste o este tipo de ajustes es el potencial creativo de esa dimensión, digamos, más cognitiva. Pero mira la etimología de paranoia. Paranoia es para, que es alterno, paralelo, al lado de, y noia, que viene de nous, conocimiento. Entonces es un conocimiento paralelo. Es esa elaboración que repara y que es alterna. Porque si no reparara, ¿cuál sería el efecto de la persona que se percibe insuficiente, que experimenta la amenaza y que, por el contrario, aunque haga las veces de restablecer un contacto protector, no encuentra los recursos en el campo? Si los encontrara, si se diera todo eso favorablemente, ¿cuál sería el efecto? ¿Me estás juzgando? No. Ah, bueno. Estoy tranquilo. Entonces hay cierta continuidad de la identidad. Yo no era malo, no estoy siendo malo aunque me lo cuestioné, pero encontré una confirmación, una validación, sigo siendo bueno para ti y para mí. ¿Ves? Entonces, la personalidad, es decir, cómo me percibo y cómo aparezco, es pretexto de cómo me encuentro contigo. Luego, entonces, lo bonito es eso, lo bonito es que cuando esa experiencia de seguridad no está a la mano, porque la relación se ha fracturado, la relación ha sufrido la carencia de la seguridad que existencialmente habríamos de experimentar, hay una creación, hay un nous alterno. Y ese nous alterno habría que valorarlo, es decir, cuando la persona dice es el FBI que me persigue, la temática del delirio, o sea, que yo llegué a esta temática en lugar de esta otra, que yo diga es el FBI en lugar de un grupo paramilitar, que yo diga es un elefante o un extraterrestre o una mariposa o unos seres intergalácticos. La temática, que la temática aparezca, no solo me habla de que algo funciona mal, me habla de que hay tanto potencial creativo en los ajustes que pudo ser la temática uno, pudo ser la temática 2. Y la manera compleja en que estos sesgos de autoconfirmación o estos ajustes estereotipados se especializan una y otra vez y pueden escalar entre poner una cámara y cerrar la puerta hasta presumir una vigilancia intergaláctica. Eso es un proceso creativo potentísimo, eso es, pero ¿quién creó esa inteligencia artificial? Es decir, ¿de dónde viene toda esa variabilidad temática, pero ese potencial creativo? Digo, desde luego, sintomático en tanto experiencia de sufrimiento encarnada, pero tan potencialmente reparador.
Claro. ¿sí? Entonces, finalmente, hace como un intento de crear el entorno lo suficientemente seguro para existir, ¿no? Claro. Obviamente, en su día a día se da cuenta que no es posible. Y eso es lo terrible, pero hay una tendencia que busca encontrarse en un lugar seguro. Sí. Bueno, Luis Javier, y luego de esa introducción o puntualización acerca de lo paranoide, pasemos a la dimensión esquizotípica, ¿sí? ¿Qué caracteriza este modo de organizar la experiencia? Mira que con la referencia esquizo podemos hacer con ello una clarificación. Si esquizo es separado, dividido, escindido, fragmentado, y en el frenos es del pensamiento, iremos del pensamiento intersubjetivo, el esquizofrénico, tal como se conoce, pues digamos, en la categoría diagnóstica de esquizofrenia, tiene un modo de conocer diferente. Y mira que es muy cercano a paranoia, desde luego, están en el mismo grupo A. Paranoide y esquizoide y esquizotípico pues tienen, como decíamos ahorita, una forma de pensar diferente. Entonces no esperaríamos encontrar algo muy diferente a la paranoia. Si la paranoia es un conocimiento en paralelo al lado de la esquizofrenia. ¿Por qué hablo de esquizofrenia inicialmente? Porque frenos es pensamiento, entonces es un pensamiento escindido. Pero curiosamente no es solo el pensamiento o la dimensión cognitiva la que está ya afectada. Es toda la experiencia, permíteme, existencial, para señalar lo corporal, lo perceptual hacia lo exterior, el cómo tengo mi propiocepción, mi subcepción, lo interoceptivo, lo perceptivo, toda la información que se organiza, ¿m? Y que, permíteme por lo pronto, que se organiza en el pensamiento o guión en la conducta, parece funcionar de forma alterna o no correspondiente, como decíamos en relación al trastorno de personalidad, con lo que la cultura espera. ¿Mm? Ahora, insisto, traigo aquí la referencia a esquizofrenia porque el trastorno esquizotípico es básicamente un tipo de esquizofrenia o una separación, un tipo de separación. Ya decíamos también hace un momento que la mayoría de los trastornos podrían tener su análogo al trastorno de personalidad. Entonces, claro, el análogo de la esquizofrenia como trastorno mental, y tenemos que entender como espectro, tiene su correspondiente en el trastorno de personalidad esquizotípico. También una forma de estar en el mundo extendida en el tiempo, mucho más estable en términos de cómo evoluciona y cómo se mantiene ese comportamiento, pero con una sintomatología, esto categorialmente hablando, mucho más atenuada, mucho más reducida en su intensidad y con ello, digamos, las crisis o los eventos, digamos, que ocurran de malestar, porque en la esquizofrenia, como en cualquier forma esquizotípica, no todo el tiempo estamos en crisis, ¿cierto? Hay personas que están fácilmente adaptadas al principio de realidad y que de pronto no es necesario que venga ese contenido ahorita no solo delirante, sino alucinatorio, a restablecer la relación. Entonces el modo de funcionamiento esquizotípico hemos de reconocerlo como esa forma extraña, bizarra, demasiado diferente, tanto como para que no solo el pensamiento dé cuenta de lo angustiante y lo amenazante, sino también la dimensión corporal, la experiencia corpórea empiece a llenar carencia de significado, de sentido. Decíamos ahorita, en la paranoia hay un nous adicional que llena esa llanza. Aquí ya no es el nous, ya no es solamente lo simbólico, lo semántico, la representación. Aquí es todos los recursos organísmicos están puestos al servicio de la reparación del contacto con la realidad. Y voy a decir reparación como volver a crear esa liazón
ese contacto, digámoslo así, y que ya no es necesariamente producto del temor, de la percepción de amenaza. Me gusta pensar que en lo esquizotípico hay una forma de histrionismo cognitivo. No es un tecnicismo, es una metáfora. Es porque el paranoide huye de la percepción de amenaza. El esquizotípico no huye. El esquizotípico está recreando conductas, acciones, formas de pensar, desde luego delirantes, pero no solo persecutorias, como en el paranoide. No solo de daño, de agresión, de deterioro, sino creando formas psicóticas. Cuando uso la palabra psicótico me refiero a todo lo que es producto de la imaginación, guión de la creatividad, pero desde luego no está puesta al servicio del bienestar consciente, sino estas formaciones de realidad alternas. Entonces tendríamos que decir, así como en la paranoia hay un conocimiento adicional, como decíamos ahorita, que trata de darle sentido a aquello que no tiene sentido, que es, por ejemplo, la experiencia de insuficiencia. En el esquizotípico hay una necesidad de vivenciar en toda la extensión un mundo que no solo que no amenace, que esa es una de las formas esquizotípicas, sino que sea satisfactoria. Y por eso insisto que hay una formación un poco histriónica, porque hay una búsqueda, entre comillas, hedónica, placentera o satisfactoria de entrar en contacto con la realidad. Entonces volvamos, también hay una llanza, hay una carencia, hay un vacío, pero ese vacío ya no es solamente solucionado con un significado, como pasaría en el caso del delirio. También es restituido con una sensación, pero también es restituido con una alteración perceptual, lo que llamamos en esquizofrenia los síntomas positivos, es decir, aquello que no estaba y viene a estar. Y llamamos síntomas positivos a el delirio y la alucinación. Mira que en la paranoia no necesariamente, categorialmente hablando, hay alucinación. Siempre hay delirio. Delirio como alteración, una idea fija, ¿ves? Que se establece y que no es susceptible a la invalidación a pesar de la evidencia disponible. El delirio tiene que ver más con el cómo pienso, y ahí está la paranoia. Siendo la paranoia un tipo de esquizofrenia, ¿ves? Un tipo donde solo está el delirio, ¿ves? Delirio paranoide. Lo que se suma en el espectro esquizofrénico es la alucinación. La alucinación ya no solo como la idea fija, sino la experiencia fija, ¿eh? Que no es susceptible a invalidación a pesar de la evidencia. ¿Por qué hablo de esquizofrenia, Dani, continuamente? Porque el trastorno de personalidad esquizotípico, por lo menos en el manual de CM5, también está dentro del espectro esquizofrénico. ¿Ves? Es uno de los trastornos que pueden describir una forma esquizofrénica de funcionamiento. Convertido en trastorno de personalidad, describe una evolución temprana, ¿ves? Aproximada el inicio de la adolescencia, una evolución negativa a lo largo de la vida y una consolidación a partir de los 23 años en adelante. Vamos, cuando se inicia la adultez, ya empiezan a aparecer estas experiencias de ajuste, de reparación. Y ahí vienen preguntas teóricas, ¿no? Y es, bueno, ¿por qué no tanto en la infancia? Hay autores, sobre todo desde el psicoanálisis, que nos han descrito la esquizofrenia infantil. Y parece que esta aparece principalmente cuando el organismo es sometido a tal experiencia traumatizante, digamos, a tal estímulo aversivo, a tal daño físico directo por abuso, por maltrato, por violencia, por inanición, por vulneración psicológica y física, que a lo que puede recurrir el organismo es, decimos muy vulgarmente, a crear una realidad paralela. Esa realidad paralela es finalmente el intento también de
estos agujeros, esta experiencia afectiva que no tuve, y ya sabemos en nuestros enfoques, esa experiencia afectiva que no tuve tiene que ver con el afecto que no cuidó, ¿ves? Con la mirada que no fue cordial, con el espacio que no fue gratificante, con las relaciones personales que no fueron protectoras. Entonces empiezan a crear una especie de, permíteme la referencia, agujeros en la personalidad, ¿no? O una especie de pérdidas de una experiencia de satisfacción nutritiva y madurativa. ¿Por qué una serie de agujeros? Uso más esa referencia, porque no es toda la experiencia la que se disuelve y se fragmenta. Son solamente unos pequeños escenarios en el caso del trastorno de personalidad. Por eso podemos ver una persona que desde la estructura esquizotípica es muy funcional al hacerse chamán, por ejemplo. Es una persona que dice, hombre, yo recibo mensajes del más allá, yo tengo comunicaciones con seres de otras dimensiones, me llegan imágenes, me llegan sensaciones, experimento, exploro, y crea toda una parafernalia o un teatro, por así decirlo. Cuidado, cuando digo teatro, no digo que el esquizotípico finge intencionalmente. No, esta persona experimenta que eso ocurre de verdad, ¿ves? Pero todas estas elaboraciones bien pueden convivir con una vida cultural o socialmente aceptable. Si yo puedo venderte las energías en un horario laboral. Lo que pasa es que cuando cierro mi consultorio, no digo, ya dejé de comunicarme, no. Cierro mi consultorio y sigo teniendo experiencias extrasensoriales, solo que no les doy lugar porque finalmente o no me están pagando o quiero seguir un estilo de vida más o menos regular y tolerante. Asunto que no vemos en la paranoia. La paranoia está activa todo el tiempo. Todo el tiempo. Los intentos de asegurarse cierta integralidad, digamos, no amenaza, puede que se atenúen, pero la alarma está todo el tiempo. Mientras que en el esquizotípico pueden haber experiencias cotidianas que no precisan de esa reparación. Por ejemplo, una persona con un trastorno de personalidad esquizotípica puede tener una familia fácilmente, criar unos hijos, tener una relación, llevar una vida laboral adaptada, socialmente fluida. Sin embargo, van a haber temáticas que quedan imbuidas o colonizadas por esa carencia de no solo de significado, sino de experiencia de completud. Entonces, lo que se crea de forma alterna no es toda la realidad, no, toda, como que una realidad, otra realidad que secunda y aplasta la primera. Son solo pequeñas, digo pequeñas entre comillas, pequeños clústeres, sectores o agujeros que se van rellenando, acorde a la experiencia de amenaza o de necesidad de gratificación que se haya tenido. Entonces, por ejemplo, el esquizotípico que tiene una estructura más megalomaníaca y dice, fui elegido por unos seres que me hablaron, se comunicaron conmigo de cualquier manera, abducido o un mensaje divino o porque estoy encarnando o porque lo descubrí en un texto sagrado. Finalmente siempre hay un evento desencadenante, diríamos el punto de certeza, donde se establece esa certeza psicótica, digámoslo así, esa idea, y a partir de allí empiezan a organizarse experiencias complejas, sobre todo en lo corporal. Cuando decimos en lo corporal está lo sensorial, pero también lo propioceptivo. Puedo percibir que hay seres que entran en mí o mensajes que llegan. Técnicamente se llama pseudoalucinaciones, pero sea pseudo o no, hay una experiencia corporal que parece estar abierta o permeable de la información ambiental, como si la frontera yoica, como si la membrana que me permite darle continuidad y estructura a mi personalidad fuese completamente inviable, como que no hay un límite entre el yo y el no yo. Entonces vuelvo a esto, esta persona que dice fue seleccionada, fue elegida, y le están llegando mensajes, y en estos mensajes le dicen tienes que salvar a ciertas personas elegidas. Estas ciertas personas son quienes decidan escuchar el mensaje. Tú tienes que hacer lo siguiente: convence a las personas,
tráelas y yo voy a ir por ustedes en una nave espacial el día 8 del mes 8 del 2028 a las 8 en la montaña 8, pero para poder llevármelos, pues tienen que salir de sus cuerpos mortales para poder entrar en esta dimensión energética. Ok, este relato, digamos, por lo pronto intrapsíquico, esta configuración cognoscitiva, es decir, este significado que empieza ahorita a reparar esas carencias, cobra carrera. Y esa carrera entra en una correlación psicosomática o, digamos por lo pronto, la función ello se presenta como intento de respuesta a la necesidad de ajuste. Pero como está altamente alimentada por las identidades alienadas, es decir, soy el contactado o el que debe salvarlos, toda la psicosomática que se desencadena pasa por experimentar fuerzas en canales abiertos, pasa por percibir luces en mi cuerpo, pasa por tener sensaciones de que los rayos de luz me alimentan y no necesito comer. Y entonces empieza a haber una combinación de fortalecimiento del delirio con el incremento de las experiencias alucinatorias, ¿no? Entonces por eso digo que hay histrionismo, porque claro, típicamente las formas más clásicas de esquizotipia tienen que ver con la megalomanía, la percepción sobrevaluada de sí mismo. Y en la temática delirante, por lo regular la persona también le acompañan comportamientos un tanto maníacos. Justamente ahí vemos luego categóricamente la bipolaridad, ¿no? Es una conducta maniática cargada de ideas delirantes de sobrevaloración con experiencias corporales de superpoderes, ¿no? Ahora, esta persona puede ser completamente funcional de lunes a viernes. No le abandonan sus delirios. Puede que las experiencias estén atenuadas porque reconoce que no son validadas socialmente, ¿ves? Pero cuando se dispone a contactar con la otra dimensión o a ejecutar la orden, ¿ves? Le da cabida acelerada y apresurada e intensamente a las experiencias corporales, que diremos kinestésicas, visuales, alucinatorias, olfativas, gustativas, u otras formas más deteriorantes, como se conocen en otros casos, catastróficas o de muerte. El resumen de todo esto, Dani, es que en la experiencia esquizotípica no solo hay un contenido delirante, como puede ser en la paranoia, y definitivamente siempre lo hay, sino que se le suman experiencias alucinatorias, y la alucinación lo que describe es una alteración perceptual sin un objeto. Y ese objeto alucinado, es decir, recreado, pasa por todas las funciones perceptivas y propioceptivas. Entonces yo puedo, en el caso más extremo, experimentar animales dentro de mi cuerpo o percibir intervenciones, robos de pensamiento, encarnaciones de seres que llegaron a mí, o, ¿por qué no?, empezar a desconocer, y esto metafóricamente muy bonito ya en la psiquiatría, empezar a desconocer partes de mi cuerpo, verlas extrañas, o empezar a tener la experiencia, repito, de que mi cuerpo funciona diferente. Para ir resumiendo, ¿no? Porque entiendo que hay mucho y vamos a hacer ciertas puntualizaciones, ¿no? Entiendo que en la dimensión paranoica la utilidad del síntoma, por así decirlo, viene toda vez que necesito protegerme de un entorno que finalmente no estuvo para mí y que yo percibo como amenazante. Entonces es una especie de protección acá, en la dimensión esquizotípica, ¿no? Estas son puntualizaciones que podemos expandir muchísimo más, ¿no? Pero como para entender un poco la utilidad o la función de este síntoma que está muy relacionado con los pensamientos mágicos y todo lo alucinatorio alrededor de todo esto, ¿cuál sería la función de todo esto en la esquizotipia? No, definitivamente también es reparador. Pasa, sin embargo, reparador, digamos, restablecedor del contacto con un mundo intersubjetivo. Como decíamos, pasa que aquí ya no solo es convocado el pensamiento como contenido,
es convocado el cuerpo. ¿Mm? Entonces, el cuerpo que, grosso modo, no tiene ningún, o sea, el cuerpo no es consciente de su corporeidad, por así decirlo, es decir, como que la mano no toma decisiones racionales, pero en esa necesidad de todo el organismo de crear un repertorio de ajuste, convoca a la experiencia corporal y entonces, por eso las formas con las que se establece el contacto son erráticas. ¿Por qué? Porque la mano, que podría tener una función de aprehensión o de tacto directo, empieza a ser un canal energético, o empieza a ser una mano enemiga que me ahorca, o empieza a ser la mano de un extraño que me implantaron, o empieza a ser la puerta a otra dimensión. Es decir, entonces ya el cuerpo es puesto allí como un restablecedor mucho más inmediatista de esa carencia. Es necesario que aparezca la dimensión corporal a dar experiencias de gratificación. Por ello, cuando es paliada la carencia, ejemplo, validada la alucinación o gratificado el organismo, el comportamiento esquizotípico se atenúa. Claro. ¿Y se atenúa por qué? Porque no es solamente inseguridad, es necesidad de confirmación del bienestar. Claro. Entonces pasa mucho más por el cuerpo que por el yo y por la personalidad. Es más, tanto así que en la conducta esquizotípica puedo yo empezar a encontrar personas que prescinden del vínculo social. Entonces parte de su temática delirante les lleva a ¿qué? A hacerse monjes anacoretas, a sentarse en el Tíbet, a presumir que estando distantes de un contexto relacional humano, pues bien pueden llevar su vida a cabo. ¿Y es por qué? Porque ya no es como en la paranoia la relación con el otro que me amenaza. Es la relación con el mundo en general donde no encuentro gratificación. Llamo gratificación a un sentido experiencial, es decir, validar un lugar en un campo en el cual, al no aparecer el otro, a confirmar mis necesidades de bienestar, lo que hago yo es una reorganización del campo desde un punto de vista imaginario para dotar de significado toda la experiencia, y no solo de significado, sino de sensación. La experiencia. Luis, Claro. ¿Y cuál sería la belleza de la esquizotipia? Hay un componente que me parece interesante, que tiene que ver un poco con el estigma que se tiene con las personas dentro de los espectros esquizofrénicos. Entiéndase paranoia, entiéndase alucinación, trastorno delirante, esquizofrenia, catatonía. Y es que históricamente se les presumió peligrosos. Entonces, en términos del señalamiento que ha habido a las personas con un espectro esquizofrénico, como puede ser la personalidad esquizotípica, se les presume peligro. Y lo que hay es mucha más elaboración. Decía ahorita, en la paranoia el pensamiento puede crear unas realidades mentales, no corporales todavía, suficientemente complejas, pero monotemáticas. En lo esquizotípico, todo el organismo está puesto en marcha, ¿ves? Incluso para crear o como fuente de creatividad socialmente aceptada. Entonces, podemos ver en una persona con un funcionamiento esquizotípico una alta creatividad, y las podemos ver como grandes bailarines, grandes artistas, grandes formas performativas, ¿no? Porque están todo el tiempo tratando de poner en su cuerpo aquello que precisan para el restablecimiento de la relación. Y entonces, al poner mucho en su cuerpo y recibir y expresar, salen de lo cotidiano, salen de la normalidad. El resumen sería que en lo bonito es que, o lo bello, digamos, de esta experiencia, es que hay un florecimiento adicional del potencial creativo. Lo lastimoso es que no sobrevive a las demandas rígidas y neuróticas del mundo más frío, menos colorido, y que demanda unos comportamientos típicos.
Preguntémonos si todos no deberíamos estar contactando otros espíritus a través del consumo de plantas espirituosas. ¿No sería quizá el mundo más colorido? Preguntémonos si no deberíamos, en lugar de estar pensando en una estrategia de marketing, estar todos haciendo arte, abrazando árboles. ¿Cómo sería la vida si todos entráramos en esa forma colorida y florecida y diversa de reparar nuestras propias experiencias? ¿Por qué no todos estamos esquizotípicos? Porque fácilmente, como nos lo señalaron los freudianos, compramos el discurso ordenador de la figura paterna, es decir, la cultura funciona como contenedor y me da gratificación. Toda vez que tú pienses de esta manera, toda vez que te comportes de esta manera, toda vez que seas de esta manera, todo está ordenado. Y cuando todo está ordenado, te premio, te doy un ascenso, te doy un título, te doy un lugar, te doy un reconocimiento. Entonces, todo el campo es gratificante a la experiencia global, ergo, no es necesario que emerjan intentos de reparación. Y ahí la visión romántica de la lectura del espectro esquizofrénico, y es, quizá no son personas peligrosas desde luego, sino que son personas que para ellos no logró ser suficiente el reforzamiento o el placer que proviene de la aparente normalidad. Entonces la belleza es eso, el florecimiento y la creatividad, y desde luego el pensamiento paralelo y divergente. Pareciera que grandes genios de la humanidad provienen de experiencias esquizotípicas donde se consolidó o tomó forma condensada alguna elaboración alucinatoria. Claro, y quiero apelar también a todo el sufrimiento que atraviesa la dimensión esquizotípica, porque finalmente hay una sensación de extrañamiento, una sensación de no sentirse parte de este mundo, de que hay una disonancia entre sus creencias y lo que de afuera viene. Entonces hay una sensación todo el tiempo muy compleja de poder existir en un mundo donde existir se vuelve muy complejo, muy difícil, y tiene que, como dices tú, dejar florecer un montón de síntomas para poder ser y existir. Y eso me parece tan complejo y tan duro también, ¿no? Como para invitar al otro a que pueda ver el sufrimiento que allí hay y no solamente el síntoma que generalmente desde muchas posturas terapéuticas, a veces entre comillas, como si se pudiera, quisieran quitar, ¿sí? Pero es que si quitamos eso, quitamos la única forma que tiene de existir. Y entiendo que ese pensamiento mágico, ese pensamiento complejo aparece toda vez que aparece una excitación que toca todo aquello que puede desencadenar esta persona. Y ahí cuando empieza la posibilidad de desencadenar, aparece el pensamiento mágico como forma de establecer un puente y un vínculo con una realidad que a veces es muy difícil para él. Tú presentas el pensamiento, digamos, como una de las dimensiones afectadas en esta estructura, pero insisto, no olvidemos que la experiencia corporal, ¿ves?, empieza toda completa, empieza a vivirse ajena, ¿ves? Ya no solo mi pensamiento no es validado, es todo mi lugar en este todo mundo lo que está yo soy. Incluso mi cuerpo es insuficiente, no me pertenece, no lo controlo, no lo puedo vivir apaciguantemente. Voy a buscar dentro de mi experiencia sensorial tranquilidad y lo que encuentro es extrañeza. Claro. Un cuerpo que no es propio, que es administrado desde afuera o desde algún lugar y que parece que me están dando el permiso de tenerlo, pero que en cualquier momento, entre comillas, me falla. Entonces es tener la incertidumbre porque las personas que están un poco más en proceso terapéutico empiezan a reconocer cuando hay algunas crisis, como en su prodromo, ¿no? En esos primeros momentos evolutivos del cuadro, y viene la experiencia de ansiedad tremenda porque saben que en cualquier momento dejarán de ser ellos en tanto función ejecutiva sensoriomotora, ¿no? No podré caminar y quién sabe cuando vuelva a entrar en conciencia dónde estaré, si en una clínica o en la calle, desnudo, si ya me habría cortado la mano o qué.
¿ves? Claro, Entonces, el percibir que no me pertenece mi propia función, ello, ¿ves? Que ya no hace parte de mi self, sino que es básicamente el efecto de una realidad contenedora que es agente de mi propia experiencia, pero agente maleficiente, me mantiene todo el tiempo en alarma también, claro, ¿no? Como que hay claro, mayor deterioro, no solo en que mi pensamiento no esté adaptado a la función cultural, sino que mi experiencia claro, orgánica no sea gratificante como a la mayoría de gente. Vea, el otro se levanta, come, trabaja y se acuesta y puede repetir con cierto pronóstico ese ritmo de vida. Yo no puedo asegurarme que claro. mañana pueda mantener la estabilidad de lo que estoy viviendo hoy. Entonces, mi mente es extraña, mi corporalidad me es ajena, ¿ves? Y el otro tampoco me es muy amistoso. Ese es el tema, que finalmente es un intento de reparación y es lo que vienen buscando en la consulta, que podamos acompañarlos en este intento de otras formas. Bueno, Luis Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo lo que sabes alrededor de esto. Estoy seguro que quedan muchas inquietudes, pero justamente para eso son estos videos, para generar duda, inquietud y que eso posibilite la búsqueda hacia autores, hacia escritos, artículos, textos, etcétera. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo te quieres despedir, Luis Javier? Creo que retomaría esta invitación que haces, mientras hablaba, recapitulaba un poco de dónde me detuve a hacer más énfasis. Creo que fue mucho más en lo extrínseco, en lo categórico, o en la fenomenología, digamos, psicopatológica general. El reto está ahí, cómo podemos intentar hacer una lectura un poco más expansiva y Ujú. comprensiva de estos asuntos que pueden fácilmente tipificarse, pero complejamente reducirse. Y volvería a la primera respuesta que daba en relación al efecto Gestalt, y es quizá el paradigma gestáltico nos dé un campo de comprensión un tanto más abierto, integral y sobre todo ubicado en lo propiamente humano, ¿no? Ujú. Entonces, la insatisfacción de no desarrollar más teoría gestáltica, pero también la tranquilidad de que buscamos excitar Claro, otras búsquedas. exactamente. Entonces sigamos con esta excitación. Luis Javier, muchísimas gracias. Ha sido muy grato compartir con vos. Te dejo un gran abrazo. A ti, Dani, un abrazo Bueno, grande. que estés muy Chao. bien. Chao.